Apertura española. Ahora vamos a ver la defensa berlinesa, más en profundidad porque estudiaremos dos partidas, analizaremos dos partidas jugadas en el año 2000. Entre, en este caso, Sirov y Krasenkov. Luego veremos una de Kralik y Kasparov. Bueno, las primeras jugadas son estas. El caballo F6, que marca la impronta de la defensa berlinesa, variante de Río de Janeiro, que ahora veremos. Enroque de las blancas, sin miedo a que se coman el peón de E4. Se lo comen. Se hace D4. Aquí se hace D4. Ya hemos visto en otras entregas que aquí hay... si se comen el peón las negras hay bastantes problemas para ellas. Entonces se hace caballo D6, una buena jugada. Toca el alfil. Alfil por caballo. Se lo comen con el peón de dama para abrir la diagonal del alfil y la columna de la dama. Peón por peón y el caballo va a F5. Se cambian damas, obviamente, se rompe el enroque, pero no hay mucho problema para las negras porque al no haber damas no le supone mayor peligro. Caballo C3, el alfil D7 y B3. B3 lo hemos visto en otras entregas, donde este plan salió a partir de una partida de Tarras contra la defensa Steinitz, pero aquí vale también por la estructura del pequeño centro, con la diferencia de que el peón está en E5, en este caso, y está mejor situado. Bueno, entonces ahora el plan consiste en avanzar la mayoría de peones del ala de la dama de las blancas y sobre todo hacer la jugada F5, muy importante, mientras que las negras tienen que soportar ese avance, tienen que intentar evitar y bloquear la mayoría de peones, activar su flanco de dama, que tienen un pseudo peón más por el estar doblado, y aguantar y solventar ese F5, si es posible hacerlo en buenas condiciones, el F5 negro. Bueno, aquí H6, alfil B2, que completa el desarrollo del alfil negro en la diagonal, y rey C8. Vamos a recordar la línea de comer el peón que no deben las negras, que conviene siempre recordarlo. Caballo por peón, aquí hemos dicho D4, y la línea principal se hace caballo D6, con idea de tocar el alfil, forzar el cambio de alfil por caballo, etc. Bueno, ¿qué pasa si aquí comen el peón? Esto lo hemos visto en otra entrega, pero para hacerlo autocontenida voy a recordarlo, por lo menos las líneas principales. Siempre torre 1, clavando el caballo, D5, sujetándolo, y caballo por. Estamos amenazando el caballo de C6 que está clavado. Y esta línea yo la llamo graciosa, ¿no? Es bastante peculiar, alfil D6, caballo por. Parece que las blancas han conseguido ganar material, pero tienen un truco, las negras, que es alfil por. Si se come ese alfil, las negras tienen un dama H4 que consigue tablas por jaque perpetuo. Jaque, rey H2, jaque, y hacen bailar al rey, y al final hay tablas. Sin embargo, está refutada esta línea porque después del jaque, en vez de comer, se hace rey H1, a dama H4, torre por caballo, jaque. Hay que comer en la torre, dama de 8 jaque, aprovechando el caballo de C6. Hay que comer la dama, caballo por dama jaque, rey por alfil, y lo que se consigue es dos piezas por una torre. Es un final con dos peones de menos, pero que se supone que es ganador, por la pequeña ventaja blanca que hay existente. Habría que acostumbrarse a jugar este tipo de finales, obviamente. Bueno, vamos con la partida. Hemos dicho D4, caballo D6, alfil por C6, peón por peón por peón, caballo F5, comemos dama, quitamos el enroque, pero no hay mucho problema para las negras, caballo C3, alfil D7 y B3. Y aquí tenemos el plan, mayoría de peones en el ala del rey, estructura del pequeño centro y la posición de la película de la partida de Tarras en 1894, donde hizo este esquemita del fianchetto del alfil en B2. H6, alfil B2, rey C8. El rey se tiene que quitar de la columna D porque el plan de las blancas es temático, es coger la columna D e incluso doblarse ahí, y entonces ahí se quita de muchos trucos en ese rey C8, a pesar de que se pierde un tiempo. Torre D1, importante. A5, intentando activarse por el flanco dama.
H3, importante jugada porque esto va a quitar la casilla G4, va a preparar el avance del peón a G4. B6 y A4. A4, jugada de frenado. Jugada de frenado del ala de la dama. Con esto frenamos por ahora a todos esa manada de peones que tienen las negras en el flanco dama. Bien, ahora las negras hacen alfil B4. Es desarrollo del alfil simplemente. Caballo 2 con idea de caballo F4. Torre 8, tocando ese peón de E5 avanzado. Caballo F4. El peón SD5 está defendido todavía por el alfil de B2. G6 y por fin G4, que ya se está preparando el avance definitivo. Caballo G7 con idea de hacer un bloqueador en E6. Entonces, torre D3, temático, es doblar torres en la columna abierta. Caballo E6 y cambiamos el bloqueador. Caballo por, alfil por, caballo D4, tocando el bloqueador y tocando el peón de C6. Se retira el alfil, lógicamente, defendiendo ese peón. Y caballo 2. Alfil D6. Alfil D6 atacando ese peón de E5. Y si comemos peón por alfil, nos comen el caballo, que está clavado. Ese peón, porque el caballo está suelto. Y F4. Claro, ya está. Esto demuestra que la apertura ha sido un éxito. Ha ganado espacio, ha avanzado la mayoría de peones y está en una posición bastante decente. Con ya una pequeña ventaja blanca. Y hacen F5. Hacen F5. Vamos a ver otra línea alternativa a la partida, que sería, por ejemplo, alfil C5 jaque, rey H2. Y a cualquier jugada pasiva, no sé, por ejemplo, rey B7. F5. F5, que es la jugada soñada por las blancas, la jugada mágica, digamos. Peón por peón, peón por peón. Y este es el sueño blanco. La mayoría ha conseguido avanzar y va a crear un peón pasado. Mientras que el ala de la dama del negro está totalmente parado todavía, no ha conseguido avanzar, ¿no? Por ejemplo, pues aquí faltaría un B5. Pero vamos con la partida. F4, hemos dicho, y aquí hacen F5, que estratégicamente es la correcta. Es la jugada de bloqueo que hay que hacer. Sin embargo, ¿cuál es el problema que tiene? Que hay aquí, en esta posición en concreto, hay un recurso táctico, y Sirov, como es un maestro de la táctica, va y lo aprovecha, lógicamente. E por D6... Y dice el negro, vale, pues me como el caballo. No veo el peligro. D por C7. Rey por peón. Alfil E5 jaque. Rey C8 única. Única. Vemos que si rey B7, pues torre por alfil jaque entrando la torre. Torre FD1. Está doblando torres y además está atacando el alfil de D7. Alfil E6. Y aquí cuidado, aquí la que vale es torre de 6. La mala, la que no se hizo evidentemente la partida, es torre de 8, que se va de las manos, porque aquí se nos escapa el rey. Aquí ya no tenemos el torre de 7 porque el rey está protegido por ese alfil blanco, de casillas blancas. Ese alfil de casillas blancas. Con lo cual se hace la buena. Aquí en esta posición, después de alfil E6, la buena es torre de 6. Toca el peón de C6, toca el alfil. Y por ejemplo, si alfil de 6, porque aquí ya en esta posición abandonó el negro porque ya vio que no había solución, pero una posible continuación sería alfil de 6, C4, y al quitarse el alfil, ya vemos que hay mate, torre de 8, torre de 7, jaque, rey a 6 y mate. Bien, esto es el ejemplo de una partida jugando con blancas. La variante la defensa berlinesa, variante Río de Janeiro, donde a las blancas les ha ido bien. Efectivamente se ha solventado al final por táctica la partida, pero estratégicamente era correcta y seguramente hubiera terminado con una ventaja que podría haberse convertido en punto entero. A continuación vamos a ver una partida también jugada como la anterior en el año 2000 entre Kasparov y Kramnik en su match. Las primeras jugadas las conocemos, de la defensa
defensa berlinesa, variante de Río de Janeiro. Caballo por, D4, caballo D6, alfil por, peón por, caballo F5, dama D8, rey por, caballo C3. Esto no sonará de la partida anterior. Alfil D7, que es la línea donde hemos visto que se jugaba la partida anterior. B3, la famosa estructura que conocemos. H6, alfil B2, rey C8 quitándose la columna abierta. H3, B6, esto es un pequeño cambio con respecto al anterior. Torre a D1 cogiendo rápidamente la columna abierta. Caballo E7, caballo E2, caballo G6, caballo E1. Esta partida tiene un corte estratégico muy importante, de la cual vamos a sacar algunas nociones con idea de jugarla con negras, sobre todo, con idea de detener el avance de la mayoría de peones en el ala del rey. Vamos a ver el plan de Kramnik. H5, que es en principio extraño, pero luego se perfilará cuál es la idea que hay detrás. Caballo D3, C5, intenta activar el ala de la dama. C4, jugada de frenado. Intenta cerrar Kasparov el ala de la dama para que pueda resolver su avance de la mayoría. A5 con idea de A4 y activarse, con lo cual hay que hacer A4. Y H4. Esta es una jugada muy extraña pero muy fuerte. ¿Qué está haciendo? Pues evitando el G4. El G4 que es el que ayuda en el avance del F4, F5. Y es una jugada muy fina, muy fina. Luego en la jugada 21 de la partida, que ya lo comentaré cuál es, veremos cómo cobra mucho sentido este H4. Caballo C3, alfil E6, caballo D5. Cuela un caballo, rey B7, caballo E3. Está amenazando ya avanzar F4 seguido de F5. Pero ¿qué jugada tiene ahora mismo preparada el negro? Esta es la jugada que comentaba. De ahí la idea de H4. El torre H5, una jugada muy extraña, pero sin embargo es la que va a sabotear el avance de los peones blancos, el avance de la mayoría. Vamos a ver que no sirve avanzar. Alfil C3, torre 8, torre D2, rey C8, F4, no se puede esperar más, evidentemente. Caballo E7. Vemos que el alfil negro de casillas negras no ha sido ni siquiera desarrollado, pero no importa. Con las piezas que tiene son suficientes para hacerlo. Y ese peón de H4. Tomamos nota para jugar con negras y conseguir al menos tablas. Caballo F2, caballo F5. Y es que no hay manera de progresar, con lo cual lo que hicieron fue acordar tablas en este punto de la partida. No es muy larga esta partida, tiene 25 jugadas, pero pone de manifiesto que hay planes por parte del negro que sabotean el avance de la mayoría de peones y por lo menos consigues, como en este caso, unas tablas bastante decentes.